social, analista internacional y actualmente se desempeña como director de prensa y comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de nuestro país. Lisandro, el gusto de hablarte. ¿Cómo te va? Mauro Senesi te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? No, el gusto es mío de poder conversar contigo y con la gente de mi ciudad. Bien. Y ya un asiduo visitante de distintos programas de análisis internacionales y demás, preguntarte por una elección que tuvo relevancia e importancia en nuestro país, principalmente obviamente la noticia de las olas de violencia que se ha visto, pero un país que puede llegar a asemejarse en Argentina de acuerdo al tema y al debate político que estamos viviendo en la Argentina con este proceso electoral, que es la dolarización, y justamente la elección se llevó en un país dolarizado en Sudamérica como es Ecuador. Sí, el domingo hubo elecciones en Ecuador para completar lo que resta del mandato del actual presidente, Guillermo Lasso, que, recordemos, apelando a un formato, una cláusula constitucional que tiene Ecuador, cerró el Congreso y acortó su mandato, adelantó las elecciones. Sí. En ese marco, la candidata que representa al expresidente Rafael Correa, al Partido Revolución Ciudadana, al correísmo, fue la que salió primera, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta, así que el 15 de octubre hay segunda vuelta de balotaje en Ecuador contra el que fue la sorpresa de la jornada, porque nadie lo tenía en la previa. Otra vez las encuestas no funcionan como el herramienta de certeza, que es Daniel Noboa, un joven empresario ecuatoriano, de una familia muy vinculada sobre todo y no únicamente al negocio de la banana, y cuyo padre fue infructuosamente varias veces candidato a presidente del Ecuador, y ahora como te decía, contra todos los pronósticos, y con un 22%, 23% contra el 33% que sacó Luisa González, se metió en el balotaje y tiene amplias posibilidades de convertirse en el nuevo presidente de Ecuador y completar el mandato de Lasso. ¿Por qué digo esto? Más allá de la diferencia a priori que aparece entre González y él, porque esto de alguna manera ya pasó en Ecuador. Cuando en 2021 Lasso gana las elecciones, el candidato de Correa, que era el que ahora es candidato a vice, Andrés Arauz, sacó también 30 y pico por ciento, 32, 33%. Lasso sacó apenas 20 puntos, incluso un poquito menos de lo que ahora sacó Noboa. Con eso pasó a segunda vuelta y en segunda vuelta superó el 50% y quedó consagrado presidente, porque juntó todo el voto anticorreísta. Correa y el correísmo, Revolución Ciudadana, tienen un voto muy consolidado, son la primera minoría, tienen un voto duro y obediente, que vota al candidato o candidata que elija Correa como su referente, pero tiene poca elasticidad. Claro. Le cuesta mucho conseguir adhesiones a nivel macro, digamos, de otros dirigentes, de otros líderes políticos, de otros espacios políticos, pero también de los votantes comunes, de los ecuatorianos, ¿no? Le cuesta mucho ampliar esa base electoral y, por supuesto, el partido hay que jugarlo, es otra elección, son otros candidatos, pero hay un escenario similar, ¿no? Veremos cómo se plantean las cartas ahora de cara al 15 de octubre, ¿no? Porque, diferentes líderes y referentes de ambos sectores ya han salido a hablar y se muestran con discursos todavía desordenados, dispares, ¿no? No hay una línea todavía clara de para dónde apuntar y qué decir, pero en principio se reproduce algo de lo que pasó en 2021, donde Noboa no dice voy a juntar al anticorreísmo, no quiero ser anticorrea, yo tengo una alianza con el pueblo ecuatoriano, pero per se es un candidato que es un empresario, es un candidato cuyo padre fue fuertemente opositor a Correa,
y se subió, ahora hubo un plebiscito también en simultáneo con la elección para definir la explotación o no de los recursos petrolíferos que hay en la Amazonia ecuatoriana, y él se subió al rechazo a esa explotación, sabiendo que durante su gobierno fue Correa el que quiso aprovechar esos recursos. Hubo toda una polémica muy interesante, muy de época sobre si explotarlos o no y cuál era la posición correcta y cómo resolver la no explotación, cómo compensarle, ¿no? O sea que se para en un lugar, obviamente, porque ahí lo puso la sociedad, de frente del correísmo. Y del lado del correísmo, bueno, lo primero que sale es ir a apelar al voto, buscar el voto de los indígenas, que son un sector muy fuerte y muy organizado en Ecuador. Ecuador, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, tiene mucha población de origen indígena, y también, a diferencia de Argentina, muy organizada, muy compacta, y que en esta elección, a diferencia de la anterior, no presentaron un candidato propio. Otras veces han presentado un candidato propio, tienen un instrumento político que se llama Pachacutic, así como tiene un instrumento social, que es la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero no presentaron candidato. Entonces, bueno, lo primero que salió del correísmo es, bueno, vamos a buscar los votos de los indígenas, lo cual uno dice, bueno, es lógico, ¿no? Correa representa ese espacio progresista, popular, un poquito de todo eso en el mapa político latinoamericano. Lo más fácil sería ir a buscar los votos de los pueblos originarios. Pero bueno, ahí hay un problema, y que es que esa relación está rota de hace mucho tiempo, y entre otras cosas está rota por el tema de la explotación de los recursos petroleros en el Amazonas, que es lo que te mencionaba hace instantes, ¿no? Así que no es fácil que esos votos vayan necesariamente a Luisa González, más allá que del otro lado haya un empresario de la élite ecuatoriana, y no hay muchos lugares más a donde el correísmo puede ir a buscar los votos. Pero bueno, el partido hay que jugarlo de todo. Y mencionabas ahí un movimiento indígena que es muy compacto y con una intensa actividad política y representativa en Ecuador, entendiendo también en términos demográficos que junto con Bolivia quizás son los dos países con mayor población indígena, y un Yacu Pérez que a mí me sorprendió ese 4% porque en la elección pasada había irrumpido claramente con ese instrumento que mencionabas, el Pachacutic, que en este momento entiendo se hizo un poco de absentismo y se concentró en el referéndum. Entonces por ahí podría llegar a haber un tipo de seducción, pero bueno, hubo un pasado y una política económica que afectó a sectores sensibles para el sector indígena de lo que fue el correísmo, ¿no? Claro, Yacu Pérez, que vos bien mencionás, peleó el segundo lugar también alrededor de 20 puntos hace 2 años, pero lo hizo en representación de Pachacutic. Claro. Ahora se presentó por su cuenta y evidentemente no logró el respaldo de los votantes de indígenas, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, porque justamente la filosofía, la cosmovisión, las decisiones en ese sector se toman de manera comunitaria. Es algo muy distinto a como hacemos nosotros, así hablando más y pronto, que tomamos decisiones individuales, ¿no? Respecto en general en la vida, pero bueno, particularmente a quién votar. En los pueblos indígenas de la zona andina, pasa mucho en Bolivia, pasa en Ecuador, las decisiones sobre quién votar pesa mucho en la decisión de la comunidad, ¿no? Lo resuelve la comunidad en muchos casos, el peso de la familia, el peso de los ancianos, la opinión de los ancianos, son todos valores y cuestiones que alguna vez formaron parte de nuestra cultura, pero hace años que están en crisis, ¿no? Vos pensás, justamente en Argentina pasa lo contrario hace mucho. Pasó en su momento con el auge del kirchnerismo, que había sido como una guerra del cerdo entre jóvenes y sus padres, y pasa ahora un poco con el votante de Milei también, ¿no? Padres y adultos horrorizados y jóvenes entusiasmados, desoyendo absolutamente y hasta disfrutando de enfrentarse con los mayores.
Bueno, eso es impensado en una comunidad indígena, sí, a grosso modo, digamos, estamos hablando por radio, no es un trabajo del CONICET, ¿no? Pero a grosso modo hay como una visión mucho más comunitaria, que entiendo eso explica que al no haberle dado un respaldo formal la CONAE ni Pachacútica a Yacu Pérez, se derrumbó. Ahora, esos votos, ¿dónde están? ¿Dónde fueron? Porque votó más del 80% del padrón, en una gran respuesta de la sociedad ecuatoriana a la violencia narco que se llevó la vida de un candidato y bueno, y viene asolando a varios alcaldes y dirigentes políticos, y no solo a ellos. Entonces no hay mucha gente que no haya ido a votar. Tampoco el voto en blanco fue abrumador, ni el anulado. Entonces, bueno, digo, al principio el escenario es más auspicioso para Noboa que para González. Pero bueno, el partido hay que jugarlo. Hay una herramienta que yo lo escuché al ex ministro de Defensa de Correa, Ricardo Patiño, que apeló a la experiencia del correísmo en gobernar, contrariamente a la inexperiencia de Noboa, que tiene apenas 35 años, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros sabemos cómo gobernar, nosotros sabemos cómo ejercer la autoridad, ya lo hemos hecho, acá las empresas les ha ido bien cuando estuvimos nosotros en el gobierno, no somos antiempresa, solo queremos que paguen salario justo, que paguen impuestos. Bueno, ante el escenario de caos, de anarquía, de violencia que tiene hoy Ecuador, a mí me parece, desde mi modesto lugar de digamos, trabajador de la comunicación política, ese es un punto bastante auspicioso para el correísmo, trabajar eso de la experiencia, ese clivaje, experiencia versus inexperiencia, ante un escenario de anarquía o de preanarquía como vive Ecuador. Pero bueno, las decisiones de cuáles son los clivajes, cuáles son los ejes de los debates en la sociedad, no las instalás mágicamente porque se te ocurre. Hay que trabajarlas y hay que ver si prenden en la sociedad. Sí. Porque si lo que prende es sí o no a la vuelta de Correa, que es lo que trae la candidatura de Luisa González, no tiene otro objetivo que no sea indultar a Correa, que está exiliado con causas judiciales polémicas, abiertas en Ecuador, está exiliado en Bélgica. Obviamente el mandato que tiene el voto duro de Luisa González es levantarle las causas y que vuelva a Correa y pueda ser candidato en 1 año y medio cuando se complete el mandato de Lasso. Si se instala ese eje, Correa sí, Correa no, bueno, ahí tiene mucha más chance Noboa. Si el correísmo logra instalar otro eje, como este que yo te digo, que a mí me parece que podría estar, experiencia versus inexperiencia en un país con tantos problemas, bueno, tiene mejores chances. Pero yo lo que veo es que pasa acá en Argentina también, le pasa al kirchnerismo, hay un sector muy universitario, muy urbano, muy de clase media, muy afín a las ideas progresistas de Occidente, que mira con mayor simpatía ir a buscar votos con discursos que incluso en este caso muy abiertamente, pero también acá pasa, contra de lo que pasó cuando gobernaba y de las ideas de su líder, en este caso de Correa, ¿no? Pero bueno, buscan instalar el debate desde el lado de izquierda-derecha, ambientalismo versus explotación de recursos naturales, feminismo versus patriarcado, y me parece a mí también, desde mi modesto lugar de trabajador de la comunicación política, que no es un camino exitoso para recorrer ese, ¿no? Me parece, primero porque en Ecuador, ya te digo, Correa es antiaborto y no tiene ninguna simpatía, más bien lo contrario, por la nueva ola feminista del siglo XXI. Y durante su gobierno, pues, taxativo en ese sentido y en las medidas que tomó. Y lo mismo con el ambientalismo, porque él promovió la explotación de los recursos petroleros, claro. Generó mucha polémica con Chevron, y
planteó algo que ahora se llama deuda ambiental. Él en su momento dijo, bueno, si el mundo no quiere que yo explote la Amazonía, que me den la plata, porque yo le tengo que dar de comer a los ecuatorianos, tengo que resolver los problemas de gestión y necesito dinero. Por supuesto nadie le dio un peso, ¿no? Pero planteó este debate, decir, bueno, ¿de dónde saco la plata para gobernar? Entonces, ¿pero qué pasa? No sé si soy claro. Hay una contradicción interna en el correísmo, porque su dirigencia urbana, progresista, universitaria, con ideas de esta nueva izquierda, woke, que está en boga en Europa, en Estados Unidos, como que finge demencia respecto a estas posiciones de Correa, y uno puede escuchar, por ejemplo, yo el otro día estaba en Canadá y salió Gabriela Rivadeneira, que fue la presidenta del Congreso de Ecuador durante el mandato de Correa, decir, no, vamos a buscar el voto con las consignas ambientalistas, con más feminismo. Bueno, me parece que no va a encontrar mucho por ahí, porque ese sector, el sector que es afín a esas ideas, dice, no, pero Correa, dice, y yo creo que con certeza, dice, no, Correa no está de acuerdo con eso, no importa que vos pienses que sí, tu jefe no. Y Noboa, expresando justamente esta derecha liberal, porque Noboa no es un outsider y un candidato mano dura, esos candidatos, los Milei, los Trump, los Bolsonaro de Ecuador, los candidatos que tenían ese perfil quedaron afuera. Noboa es un candidato del liberalismo económico, de la élite ecuatoriana, ¿no? Y Noboa no tiene ningún problema con el ambientalismo, no tiene ningún problema con el feminismo, es un tipo joven, está casado en segunda nupcias con una influencer de redes sociales. O sea, ese perfil le cuaja perfectamente y le queda mejor que a Correa, te diría. Pero bueno, hay un sector del correísmo que no lo ve eso y sigue apuntando a eso y buscando ese voto, o buscando el voto indígena, que ya te digo, es un voto igual de duro o más duro que el correísmo, que no lo vas a llevar con cualquier promesa a que te vote, ¿no? Sí, por ahí Daniel Noboa representa el clásico elite de Guayaquil, del puerto, contra la resistencia más de la zona de la serranía y de la selva, pero bueno, el correísmo en la selva, por así mencionarlo geográficamente, no ha tenido buena recepción, por lo que bien mencionabas de la gestión que tuvo en su mandato de casi 10 años. Te pregunto, Lisandro, el tema, ¿cuál fue el tema que se debatió en lo electoral? Porque entiendo la dolarización, que es un país que ha dolarizado ya en su crisis del 2001, no creo que haya sido un tema relevante, porque, a ver, Guillermo Lasso fue un protagonista indudable de ese proceso y terminó siendo presidente, o sea que tampoco estaba mal visto esa medida. No, a ver, dos cosas. Primero, ese clivaje que vos marcás, ese eje, sí, es un eje histórico de Ecuador y que podría plantarse la elección, que es la costa versus la sierra y la selva, ¿no? El interior versus la zona rica de la costa, simplificarlo. Ahora, también es cierto lo que vos decís, que si bien Noboa representa a la élite de Guayaquil, de la costa, la zona rica y cosmopolita de Ecuador, Correa no representa al interior, claro, a la selva ni a la sierra. Entonces le es muy difícil pararse en ese lugar. Y respecto a lo de la dolarización, no está en debate, no lo estuvo durante el gobierno de Correa tampoco, porque tiene un anclaje muy fuerte en la sociedad ecuatoriana. Los ecuatorianos rechazan, en su gran mayoría, cualquier intento de desdolarizar. Se sienten cómodos con el dólar como moneda. Ahora, vos me preguntás, ¿esto es porque le genera grandes beneficios? No necesariamente. De hecho, el avance en narcotráfico tiene, entre otras razones, no únicamente, por supuesto, que el dólar sea la moneda de curso legal en Ecuador, porque es muy fácil, o es más fácil, para ser preciso, lavar plata narco en un país que tiene el dólar como moneda y que no tiene los controles que tiene Estados Unidos, donde per se se lavan miles de millones de dólares de narcotráfico. Pero imagínate, en Ecuador es muchísimo más fácil lavar plata narco en Ecuador que en Argentina, por ejemplo, que no tiene dólar como moneda oficial, y donde aparece con dólares ya llama la atención, como es un bien escaso. Pero bueno, independientemente de lo que yo crea o de lo que pase con el dólar y el narco,
la verdad que nadie plantea, abiertamente al menos, modificar ese status quo del dólar como moneda, pese a que le trae este problema y otros, porque al no tener moneda propia, bueno, no tiene tampoco decisiones sobre resortes clave de la economía, ¿no? Sí. Bueno, y ya para finalizar, sí. No, por ejemplo, devaluar, no puede devaluar la moneda, claro, porque necesite devaluarla porque hay razones de ordenamiento económico, no puede porque la moneda no es de ellos. Sí, quedas totalmente atado a la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, y algo le pasó así a la Argentina en la crisis 98-99, cuando decide devaluar el Real Brasil, argentino atado a la convertibilidad, que es una medida previa a lo que fuera la dolarización, algo incluso un poco más laxa, pero aún con ese cinturón terminó con una decaída, una recesión de 3-4 años, y después, bueno, sabemos cómo ha finalizado, pero bueno, una dolarización sería incluso mucho peor, porque incluso es más difícil salir, que ni siquiera Correa se lo planteó en su momento de seriedad, y un tipo que es economista. Fácil entrar, y, como dice el dicho, entrar si querés, salís si podés. Sí, y exactamente, si podés. Para finalizar, porque ya y media tengo que entregar al informativo, Lisandro, te pregunto por lo que refiere a tu rol como director del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las declaraciones de Javier Milei del tema del CONICET. A mí yo lo escuché en vivo y fue retrotraerme a vayan a lavar los platos 2.0, pero te pregunto en tu visión de analista político, ¿qué representa la ciencia hoy en la economía del siglo XXI, la ciencia y la tecnología en los países desarrollados? ¿Qué es lo que representa y qué es lo que significaría que un país no apueste como la Argentina, donde el Estado tiene tanto protagonismo en inversión en este sector? Bueno, creo que la gente, en Argentina la mayoría de la gente entiende que el rol de la ciencia y la tecnología es esencial, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos arrancando la era de la inteligencia artificial que está cambiando y va a cambiar todo el mundo tal cual lo conocemos y por supuesto como lo conocimos, ¿no? Nuestro trabajo está cambiando, la comunicación se guía cada vez más aceleradamente por inteligencia artificial y eso está trastocando todo, así que no tener políticas activas del Estado, del gobierno en materia de ciencia y tecnología, bueno, es condenarse a ser un país irrelevante, y los países irrelevantes no tienen condiciones de vida buenas para su gente, ¿no? En ningún caso, ¿no? Hay países relevantes que su gente no está bien, pero no hay ningún país irrelevante donde se viva bien, ¿no? Así que ni siquiera por la especulación de decir, bueno, que no importa que no seamos un país importante, pero vamos a vivir bien, no va a pasar eso. Pero, insisto, creo que en el caso de este que vos mencionás, de Milei, no fue un punto fuerte para su campaña. No digo que eso le vaya a costar la presidencia, ni mucho menos, falta mucho todavía, y no sé si el impacto fue tanto, pero creo que fue que se equivocó. Digamos, me parece que, fíjate que él nombra que va a cerrar 14 ministerios, y el único, o el que generó mayor rechazo, fue el cierre del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los demás pasaron desapercibidos por razones que, bueno, no vienen al caso, se hace largo explicar, pero con ciencia y tecnología hubo una reacción de la comunidad científica muy fuerte. Fíjate que en todo el país salieron los científicos, en Bahía Blanca salió el CONICET local, salieron las autoridades de la Universidad Nacional del Sur, tuvo que dar explicaciones los candidatos locales de Milei en contra de la posición de su jefe, de su líder. Entonces me parece que se equivocó, no midió después de boca, diciéndolo coloquialmente, y no midió que es un área que la mayoría de los argentinos la valoran, la consideran. Claro. Eso dicen las encuestas. Aparte, la política más valorada del gobierno es ciencia y tecnología. La pandemia puso a la ciencia y la tecnología en una valoración primera en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica y en Argentina también. Hay un concepto de la ciencia y la tecnología muy positivo, y no fue bueno para el candidato ir contra la ciencia y la tecnología. De hecho, después empezó a bajarse de eso y decir, bueno, no lo voy a cerrar, pero lo voy a reformular, bueno, terminó diciendo más o menos lo que dice siempre cualquier opositor, digamos, que va a mejorar las cosas.
no aportó nada nuevo, porque lo que aportó nuevo de cerrarlo tuvo que dar marcha atrás. Bien. Lisandro, te agradecemos estos minutos dispensados para aquí, para LU3, radio de tu ciudad, como decís, ahí orgullosamente ourinero, así que te estaremos esperando en una visita por la ciudad y los micrófonos aquí para charlar un poquito de la ciencia, de la tecnología y también un poco de análisis internacional, si te parece, porque siempre está bueno ver un poquito más de la coyuntura del día a día argentino, ver cómo está el panorama, el escenario mundial en el cual está inserto nuestro país. Así que un gusto hablar contigo. Dale, Mauro, cómo no, cuando vaya a Bahía te aviso y me acerco a la radio, será un placer para mí. Bien, que tengas buena semana, Lisandro. Igualmente para vos y para la audiencia. Allí pasaba Lisandro Sabanés, como decíamos, director de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de nuestro país, y